de datos. Y bueno, les contamos que la parte de la materia está como dividida en dos grandes grupos, bien, que son los métodos no supervisados y los métodos supervisados, bien. Dentro de los métodos no supervisados teníamos métodos lineales y métodos no lineales, bien. Bueno, entonces vamos a arrancar, bueno, y un poco de resumen también de lo que habíamos visto el miércoles, era que los métodos estos lineales podían o no estar relacionados con las variables, ¿bien? Y los métodos no lineales era muy difícil de encontrar una relación entre lo que es el nuevo espacio de salida y el espacio de original. Y que todo esto, bien, de dónde venía, bien, y por qué era muy necesario antiguamente, que hoy por ahí no está tan en uso, bien, o sí está en uso, está dentro de los propios modelos ya, esto de la reducción de la dimensionalidad, que tenía el nombre bien conocido como la maldición de la dimensionalidad, y era que a medida que yo aumentaba de las dimensiones, mi imaginación no lo permitía visualizar, eso era un problema para los humanos, bien, y que también obviamente a medida que aumenta la dimensionalidad, el poder de cómputo cada vez se hace más extenso, bien, y que estamos hablando de 30, 40 años atrás, tener muchas dimensiones era un problema, ¿bien? Entonces, bueno, entonces en base a eso surgieron estos métodos para de alguna manera reducir y después tendrían como segundo objetivo visualizar. Cosa que cambió radicalmente hoy en día, como les contaba, donde hoy en día se prioriza la visualización y que ingresen todas las variables y que adentro el algoritmo las reduzca solo. ¿Bien? Bueno, eso es lo que más o menos habíamos visto, y habíamos visto la diferencia entre reducir dimensiones y seleccionar dimensiones, ¿bien? Que no era lo mismo. Bueno, esto era más o menos para poner en contexto a todo lo que habíamos visto el miércoles en la clase. ¿Bien? Entonces lo que vamos a ver hoy es el único método lineal de aprendizaje no supervisado, que se llama PCA, que viene de las palabras análisis de componentes principales, ¿bien? Principal Component Analyze, ¿bien? Viene del inglés. Y es un método que se encarga básicamente de encontrar, ¿bien? Patrones sin identificarlos, ¿bien? Los va a visualizar, pero no los va a identificar ni con un color ni con nada, ¿bien? A través de una técnica de factorización matricial, ¿bien? A través de un producto o algo que esté relacionado en forma de matriz, ¿bien? Es un método estadístico, ¿bien? A veces es muy simple, digamos, por eso no obtenemos la respuesta que esperamos, pero sí se utiliza mucho en otros métodos que después pueden tomar la salida de un PCA para, se llama enriquecer la entrada del modelo a posteriori, ¿bien? O bien lo pueden encontrar dentro de muchos de los algoritmos nuevos de aprendizaje profundo. En algún momento hay algunos que hacen PCA, ¿bien? Bien, entonces entrando más en detalle, el método de PCA permite condensar, ¿bien? La información aportada, fíjense, yo acá le puse por múltiples variables, en una sola o en algunas pocas componentes, ¿bien? Es importante destacar, bien, que PCA, ahora lo vamos a ver, cuando uno dice, me quedé, profe, con 3 componentes principales, perfecto. Hay que recordar que esas 3 componentes principales, que se las llaman PC, ¿bien? Son la combinación lineal de todo el resto. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver por qué son la combinación lineal de todo el resto. ¿Bien? Acá, para ir entrando en tono abajo, les muestro un gráfico de PCA en 2 dimensiones, pero yo no sé en cuánto las traje. ¿Bien? Simplemente supongo que, por ejemplo, bien, vamos más específico acá, yo tengo en el plano, bien, una cantidad de puntos que parece como si ven una regresión lineal, ¿ven? Una cantidad de puntos esparsa ahí, pero que se representan, si quieren, como una proyección lineal sobre un eje.
Bien. Bueno, si ven, la componente principal es la que abarca, ¿sí? Bien, es como la que cruza toda la nube. Bien. Y después la segunda componente principal es una que es perpendicular a ella. Bien. Bueno, la pregunta que siempre hacemos es cuántas, bien, componentes principales tengo, y es la misma cantidad que tengo de dimensiones. Bien, o sea, si yo tengo, como en este caso, en el plano tengo dos, voy a generar dos componentes principales. Obviamente no me voy a quedar con las dos, pues no tendría ningún sentido, y mi objetivo es reducir dimensionalidad. Entonces, en este caso yo me quedaría con una. Bien. Ahora le voy a explicar cómo hace para elegir este nuevo eje, o sea, la componente 1 es en el nuevo eje, y la componente 2, 3, 4, n que tenga, siempre van a ser perpendiculares a la primera, a la segunda, a la tercera, así, hasta llegar a la última. ¿Bien? Cualquier cosa que no se vaya entendiendo, me cortan o me avisan. ¿Bien? Bueno, entonces, acá el dilema, ¿bien? O la pregunta uno que se hace es, ¿qué son estas componentes principales? ¿Y en qué son las componentes principales? Van a ser como esos ejes que yo les mostré ahí. Bien, las componentes principales son un conjunto de datos, ¿bien? O de una matriz, ¿bien? Que viene a ser lo mismo que aquellas direcciones en las cuales la varianza, ¿bien? Dame un segundito. Eli, decime un segundo ahí que ahí corté la,
Bueno, volvemos, ahora sí, disculpen la interrupción. Bueno, entonces le decía que PCA lo que va a hacer es que las componentes, bien, le voy a poner maximizado, ahí estamos. Cada componente va a buscar la mayor varianza que tenga en los datos y una vez que encuentre ese eje que tenga mayor varianza, la va a determinar como la componente principal. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, esto va a implicar que esa proyección, si quieren, en ese nuevo eje, va a ser el más representativo en cuanto a información. Bien, hay veces que van a encontrar que la primera componente principal se lleva un 50, un 60% de la información, y hay veces que van a encontrar que no pasa del 20-30. ¿Bien? Eso depende pura y exclusivamente de cómo los datos están representados en el espacio original. ¿Bien? Y luego, ahora vamos a ver cómo se hace, muy breve, como yo les conté, la segunda, la tercera y la enésima, va a seguir buscando componentes que sean ortogonales a la misma, de manera de que estén también representadas con la mayor varianza posible dentro de esa ortogonalidad. Entonces, si tengo 3, va a buscar en 2 lugares posibles y ahí se va a quedar con la que tenga mayor varianza. ¿Bien? Bueno, lo que les comentaba anteriormente es una técnica exploratoria. Bien, acá no es concluyente de nada, simplemente es para explorar lo que yo les contaba. Me va a hacer una visualización o me va a dar bien unos ejes o me va a dar los nuevos valores, si quieren, de los datos, pero no me va a dar un resultado. Bien, no me va a decir es de la clase tal, están agrupados en tal, como vamos a ver después en clustering. Bien, simplemente lo exploramos. Bien, sabiendo que cada componente, como les pongo acá, es la combinación lineal de todas ellas y siempre se van buscando la que maximizan la varianza, ¿bien? O sea, la información. Bueno, acá está lo que yo les contaba, ¿bien? Supónganse que mi espacio original es en el plano, bien, tengo x1, x2, y mis nuevas componentes ahora van a ser B1 y B2, ¿bien? El centro de coordenadas, que antes si quieren era el 0, 0, fíjense que ahora se trasladó, no es mal 0, 0, supongamos virtualmente que será el 5, 4, si quieren, ¿bien? Ahora el nuevo eje, bien, el cruce, si quieren, donde era por 0 de x1 a x2, y ahora es el de B1 y B2, ¿bien? Y nuevamente, como podemos ver, acá B1 es la que mayor varianza tiene de los datos, ¿bien? Varianza, fíjense que es la que más se esparce, ¿no? Mayor variabilidad tienen los datos en ese eje, ¿bien? Eso es lo que les digo. Y si ven en B2, con comparación con B1, prácticamente los datos no varían, ¿bien? Quedan en un pequeño tamaño así. Bien. Entonces, bueno, ¿cuál era la finalidad? Bueno, la finalidad es de hallar estas variables latentes, ¿bien? Factores o componentes, le digo como en los 3 nombres que la van a encontrar en la bibliografía. Reducir la dimensionalidad, bien, como yo les dije, las componentes principales, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, son las que suelen tener mayor información, ¿bien? Tiene como corolario eliminar redundancia de información, bien, es fácil, ¿no? Porque si yo, fíjense que si yo tengo 2 puntos colapsados en un mismo lugar, esto no me influye en el cálculo de la varianza. Bien. Y después puedo obtener una representación gráfica de la información multidimensional en 2, 3 dimensiones. ¿Bien? Pero que no es como objetivo. Fíjense que no tiene como objetivo una representación. Dice yo puedo obtener, que no es lo mismo que realizar una representación gráfica visual. ¿Bien? Para que veamos las diferencias con los métodos que vamos a ver después en adelante. ¿Bien? Bueno, simplemente les muestro, a ver si recuerdan un poco cómo era la matriz de varianza y covarianza. Bien, supónganse que yo tengo los datos acá, bien, X, que van de 1 hasta N, bien, de 1 hasta N son las observaciones, y de 1 hasta P son las variables, los atributos, bien, la future que nosotros tenemos. ¿Bien? Entonces, si estamos en la variable, estamos en los datos, X1, 1 será la primera observación de la
primera característica. Y el X1P va a ser la observación 1 caracterizada por ese atributo P. ¿Bien? Esto, si yo aplico, ¿bien? Varianzas y covarianzas, vamos a encontrar, ¿bien? Que yo voy a tener una matriz idéntica, ¿bien? En dimensión, que va a ser de P por P ahora, no de P por N, ¿bien? Es una matriz cuadrada, ¿bien? Que en donde, ¿qué es lo que se va ahora? Lo que se va a ir ahora, ¿bien? Esto, ¿por qué me queda una matriz cuadrada y de P por P? ¿Bien? Porque está implícito el número de observaciones, ¿bien? Alguno recuerda cómo se calcula una varianza, ¿bien? O un desvío estándar, acá le puse la fórmula, ¿bien? Fíjense que está sopesado por n, ¿bien? Que es la sumatoria, ¿bien? De un L que va de 1 hasta n, ¿bien? O sea, las observaciones, ¿bien? Menos la media, ¿bien? De un lado con el otro, ¿bien? Y eso, bien, ese IJ son los que después van a derivar en las covarianzas. ¿Bien? Esto que está ahí, ese IJ, no es otra cosa que la covarianza. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Si yo hago mi valor por mí mismo, me da la varianza. ¿Bien? Por eso van a encontrar que en la diagonal, ¿bien? Está la varianza y el resto, ¿bien? Es la covarianza. ¿Bien? Esta matriz también se la llama matriz triangular, ¿bien? Porque la varianza de XJ1 es la misma que de X1J. ¿Bien? Lo ven acá en la fórmula. Me va por un lado o para el otro, pero en sí es lo mismo. Bien, sigamos. Entonces ahora vamos a tratar de dilucidar, sin conocer en demasía la matemática esta de cómo hacía el cálculo de la covarianza, de la varianza, es ir viendo en forma geométrica, si yo ahora tengo tres dimensiones, X1, X2 y X3, ¿bien? Supongamos que tenemos estos puntos acá distribuidos en el espacio, ¿bien? El punto violeta es el que representa la media de todas las observaciones, ¿bien? Que si lo ven está acá, donde estoy marcando con el mouse, ¿bien? Entonces, lo que ahora voy a hacer es, bueno, si yo tengo este espacio de coordenadas en el espacio, lo que voy a hacer va a ser centrarlo, primero llevarlo a la mediana, ¿bien? O a la media, en este caso a la media, y lo centro. ¿Bien? Perfecto, listo, lo tengo centrado, que vendría a ser el gráfico que está en la posición central acá. ¿Bien? Fíjense que está centrado en la media de las n observaciones. Este punto no existe. Bien, este punto es el cálculo de las n observaciones que tengo. ¿Bien? Por lo tanto, no entra dentro del cálculo de la siguiente. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es, dentro de ya este eje de coordenadas centrado, es buscar cuál es la componente principal, la llamamos Z1, como figura acá, tal que encuentre la mayor dirección de los datos a través de la varianza. Bueno, si ustedes lo ven, pueden encontrar que hay muchas paralelas a la que yo le puse primer componente, pero todas están orientadas en ese sentido, ¿bien? Que es donde mayor variabilidad hay. O sea, lo que me refiero es que a ninguno de acá me diría que la mayor variabilidad, por ejemplo, está en X3. ¿Ven? ¿Lo ven eso? Que, por ejemplo, en X3 no tiene una gran variabilidad y que X3 sería la última proyección que voy a hacer. Bien, perfecto. Ahí veo los deditos. Bueno, entonces elijo, bien, esta primera componente como la de mayor variabilidad. Después yo que les dije, bueno, voy a buscar la de segunda. Bien, pero tiene que ser ortogonal a esta primera. Entonces voy a generar un plan, bien, que se va a llamar Z2 en este caso. Bien, también obviamente va a pasar por este origen. Y si la ven acá en la figura, es esta que está acá, la segunda componente. Bien. Y luego de la segunda componente yo busco la tercera. Y la tercera es la que me representa obviamente el
total de los datos. Es por eso que siempre cuando ustedes van a ver PCA, los sumos siempre van a encontrar que tienen una componente menos, ¿no? Porque no tiene sentido de, si yo tengo 3, seguir mostrando con 3, porque es lo mismo, digamos, la tercera me vuelve a rebatir y me vuelve a quedar en mi lugar total, ¿no? Ahí igual les puse las 3 componentes, ¿eh? Para que lo vean. Bien. Uy, fue para todos lados. Bueno, acá les dejo un poco el cálculo, partiendo de las observaciones, cómo calculamos toda esta la primera observación y mencionándole algunos conceptos para que les quede, bien, porque después lo van a encontrar con los chicos cuando hagamos algunos de los criterios de corte para determinar cuál es el mejor número de componentes que representa la información de los datos, ¿bien? Entonces, bueno, supongamos que nosotros ahora queremos calcular las componentes, como le puse acá, I1 a I1 hasta N, ¿bien? Hay unos ciertos coeficientes que son A11, A21, AP1, ¿bien? Que quiere decir que yo me estoy moviendo, ¿bien? Para todos iguales, ¿bien? Estos son los coeficientes que ustedes van a encontrar después dentro de cada matriz. ¿Bien? Entonces le va a decir, la componente principal 1 tiene estos componentes. ¿Bien? A1, A2, no le va a decir A1, A2, pero le va a decir los P. ¿Bien? Y es el peso que van a encontrar para darle a la respuesta a mi salida. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Si lo ven, fíjense que va de I1, 1 a I1 hasta N. Y esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque va para toda una observación, ¿bien? Para todas las observaciones yo siempre voy a tener los mismos pesos. O sea, ¿qué es lo que me estoy refiriendo? Yo digo que para cada columna yo voy a tener un peso, ¿bien? Bien, entonces, ahora para la componente principal, ¿no? Entonces yo vengo para la componente principal y digo que I1, ¿bien? Se calcula como la sumatoria, está la fórmula, no importa mucho, que va desde J1 hasta P, bien, o sea, con todas las variables, y que voy a calcular, bien, este peso, bien, a J1 por XJ, que no es otra cosa que la columna, y va a tener que ser igual a X por esta A, donde X eran todos los datos, ¿bien? A sabiendas que lo que está acá abajo, que se lo remarqué, tal que la máxima varianza se dé en I1. O sea, tengo que ir buscando todos estos componentes, bien, ahí adentro de tal manera de que me maximice la varianza. Bien. ¿Cómo se maximiza la varianza? Bueno, se maximiza con lo que yo le puse la restricción. Y es que el vector este A', bien, 1 por A'1 tiene que ser igual a 1. Bien. Y este A1, bien, yo le dije que era un valor, un coeficiente, fíjense que ahí tiene ahora un montón de valores, ¿bien? A1, 1, A1, 2, bien, que corresponde al autovector 1. Y esto es lo que ustedes, no es otra cosa que lo que van a encontrar también en cuando hacen los modelos que lo implementemos, estos vectores. El primer autovector es A1, A2, el segundo autovector va a ser A2 con A2, 1, El tercer autovector A3, ¿bien? ¿Hasta cuántos autovectores podría tener si yo voy de 1 hasta P? Exacto, muy bien. Tendría hasta P autovectores, ¿bien? Excelente. Bien. Y el proceso después es iterativo, ¿bien? Lo único que va a hacer, ¿bien? No vamos a entrar en mucho detalle, pero va a seguir aumentándole la restricción, ¿bien? Fíjense, para la componente 2, fíjense, es exactamente igual, ¿bien? Autovector 2, como bien lo dijeron, ahora sigue siendo, fíjense que lo que va variando dentro de lo que yo le dije el coeficiente es, obviamente, el segundo, que corresponde a la segunda dimensión, si quieren, ¿no? Fíjense que la componente 2, igual la fórmula no cambió en nada. Sigo buscando la máxima variable, pero ahora de I2. Y ahora lo que hago es agregarle la restricción que le dije. Bueno, primero tengo que buscar qué era la máxima varianza. Bueno, A2 traspuesto por A2 me tiene que dar 1. Bien, pero ¿qué más le tengo que agregar? Yo le dije que eran ortogonales siempre a la primera.
Bueno, ¿qué quiere decir? Que A2 traspuesta por A1 me tiene que dar 0. Fíjense que acá está la ortogonalidad que yo les fui mencionando a medida que íbamos haciendo el proceso, ¿bien? Este sería, muy a grosso modo, fíjense cómo se desglosa el funcionamiento de PCA, ¿bien? No vamos a entrar mucho más en detalle, esto era lo que yo les quería mostrar, ¿bien? Acá les muestro, ¿bien? Cómo funciona, ¿bien? Cómo es en forma genérica, ¿bien? O sea, reemplazando, fíjense que es lo que reemplacé, el 1, el 2, por una B, ¿bien? Entonces ahí le puse I de B es igual a la sumatoria, fíjense, no cambia, desde 1 hasta P, ¿bien? De la componente J, ¿bien? Que va de 1 hasta P, por B, por XJ, ¿bien? Que es la columna, que es la que yo estoy evaluando, y siempre se tiene que ser igual al conjunto de datos total por ese autovalor, ¿bien? Ahí les voy mostrando cómo van las varianzas, ¿bien? Una atrás de la otra, ¿bien? Y que a la varianza también se la conoce con el nombre de autovalor, en vez de autovector, como era en el otro lado, esto es el autovalor, ¿bien? Y algo a destacar, que es lo que nosotros después se lo vamos a mostrar en la práctica, porque es uno de los criterios, tomar uno de los autovalores mayores a tanto. Fíjense que siempre el autovalor tiene que ser mayor o igual al segundo y así sucesivamente. Bueno, parémonos un minuto acá. Bien. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo hago bien las cosas, mi primera componente me tiene que dar mayor información o igual que la segunda y así sucesivamente. Piénsenlo como si fuera esto un árbol, ¿bien? Donde yo voy descendiendo y si lo miramos en forma probabilística, lo que está más arriba en el árbol tiene más probabilidad de salir que lo que está abajo. ¿Bien? Bueno, esto piénsenlo de esa manera, es más o menos igual. ¿Bien? ¿Cuál sería la peor condición? Bueno, que todos los autovalores sean iguales. Bien, o sea que todas las variables me den la información. Bueno, en ese caso no aplicaría PCA. Si ven que me dan todas iguales, bien, tengo 5 variables. Bien, y todas me dan la misma información. Bien, 5, 100 dividido 5, bien, es 20. Bien. Entonces, de esa manera, probablemente no me dé mucha información. Probablemente, bien. Hay que ver después, pero si son todas iguales, mucho no me están diciendo en particular. Lo bueno de esto es que yo cuando visualizo no estoy obligado tampoco a ver con las dos de mayor, 2 o 3 de mayor peso, si quieren, o mayor autovalor o que me da mayor información. Yo puedo ir probando y visualizando a ver si en algún momento encuentro patrones, por ejemplo, con la primer componente y la cuarta. A veces se hace, digamos. Sobre todo cuando la tercera, la cuarta, la quinta tienen más o menos el mismo valor, bien, el autovalor es más o menos parecido, entonces como sé que me da más o menos la misma información, si yo enroco, bien, la visualización de eso, a lo mejor los datos se comportan distintos. Bien. Bueno, esto es más o menos lo que yo les venía diciendo también en forma gráfica, bien, el espacio original al espacio de componentes, bien, y yo puedo ir de uno al otro porque simplemente es una combinación lineal, ¿bien? Yo me muevo de un lado al otro sin ningún problema, que es en el único caso en donde, que vamos a ver, ¿no? No es el único que hay, pero sí el único que vamos a ver nosotros dentro de la materia, en el que yo voy de un lado al otro y puedo ir de mi espacio de salida, ¿bien? A mi espacio original, ¿bien? Bueno, entonces ahora, ya para ir redondeando de PCA, les voy a contar algunas consideraciones importantes, ¿bien? El escalado de las variables, ¿bien? Resulta, ¿bien? Que PCA identifica la dirección en la de mayor varianza, ¿bien? Como la varianza de una variable se mide, bien, siempre en la misma escala, bien, el valor al cuadrado, si antes de calcular las componentes no las estandarizó todas las variables que tengan media y desvío estándar 1, bien, son aquellas cuya escala va a ser mayor que va a dominar el resto. Bien. Por ende, bien, así como dice acá, es aconsejable, bien, es casi, les diría yo, imperioso,
bien, a hacer una normalización, una estandarización de los datos. Bien, después los chicos les van a mostrar varios tipos que hay para hacer la estandarización. Bien, que todos tienen su ventaja y sus contras. Bien, entonces la idea nuestra es cuando hacen este análisis de EDA, bien, y que hacen también la estandarización, es que distingan cuál de los 2 o 3 métodos que nosotros le damos utilizar, ¿bien? Van a ver que alguno es más sensible al ruido, otro es muy sensible a los valores máximos, otro está acotado, ¿bien? Bueno, una característica importante que tiene PCA, es como le puse acá, reproduce o reproducibilidad de las componentes. ¿Bien? El proceso de PCA genera siempre las mismas componentes. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Obviamente siempre utilizando el mismo software, ¿no? Que si yo lo corro una, dos, tres o 1000 veces, los valores de los autovalores tienen que ser siempre los mismos. Lo único que puede llegar a cambiar, bien, es la diferencia, o sea, el signo en el sentido. Quiere decir que el autovector, en vez de apuntar para la derecha, apuntó para la izquierda. ¿Bien? Pero después tiene que ser exactamente igual. ¿Bien? Ya sea lo corro yo, lo corren ustedes, ¿bien? O lo corremos 1000 veces al proceso, entonces me tiene que dar siempre el mismo resultado. Bueno, entonces vimos que positivo siempre me da el mismo resultado. Perfecto. De ventaja, ¿bien? Yo tengo que escalarlo a los datos. ¿Bien? Y lo tercero, ¿bien? Que vamos a ver, es que es muy sensible a la presencia de outlier. ¿Bien? Y esto, ¿cómo lo vemos? Bueno, si recuerdan voy para atrás, ¿no? En la gráfica anterior, vamos a la primera, en esta que está acá, fíjense si yo tuviera un outlier acá, ¿bien? En el eje X2, ¿bien? Si yo tuviera uno muy arriba, acá, ¿bien? ¿Qué dirían ustedes? Ah, profe, entonces ya no es más B1 la de mayor variabilidad, es B2, porque si tiene un valor por acá arriba, quiere decir que acá, ahora la de mayor variabilidad va a ser B2 y B1, que si bien era grande, no. Bien. Entonces, bien, lo aconsejable es eliminar los outliers. Bien. Acá les muestro un ejemplo. Por ejemplo, si un hombre mide 2 metros y pesa 50 kilos, ¿bien? Ninguno de los dos valores, ¿bien? Es atípico en sí mismo. ¿Bien? Si ustedes analizan, por un lado dice altura y por el otro lado dice peso. ¿Bien? Ah, perfecto. Pero si lo miramos en contexto, ningún hombre puede pesar 50 kilos y mide 2 metros. ¿Bien? En condiciones normales. ¿Bien? A lo mejor hay alguna condición anormal en que está enfermo y puede pesar, pero en condiciones normales no podría pesar 50 kilos. ¿Bien? Entonces ahí lo que uno dice, bueno, es, además de eliminar los outliers en forma de individual, uno puede o debería empezar a mirar cómo funciona en conjunto. ¿Bien? Acá les digo una manera de solución, que es la distancia de Mallovich, ¿bien? Que es una medida de distancia entre un punto y la media, ¿bien? Que se junta entre la correlación entre las dimensiones, de manera de encontrar potenciales outliers en distribuciones multivariadas. ¿Bien? Entonces yo tengo una manera de solucionar esto que me mira en contexto, es utilizar la distancia de Mallovich. ¿Bien? No pretendemos en el curso que lleguemos a tanto acá. Nosotros, mientras detectemos la presencia de outliers dentro de cada atributo, nos vamos a quedar por satisfechos. Si ustedes encuentran que analizando los datos que nosotros le estamos dando, ¿bien? Que son datos reales en la mayoría, ¿a qué se debe esto? Bueno, si en un dato real ocurre esto que está acá, probablemente, ¿bien? Lo que pasó es que el que cargó los datos o le erró con la cantidad de metros que medía o le erró con el peso. Bien. En ese caso, mi consejo, bien, sobre todo para el trabajo práctico, si alguno lo detecta, es que elimine directamente
esa variable. ¿Bien? Elimina esa fila, ¿bien? Y evita un problema. ¿Bien? Otros pueden proponer una solución, acá le damos una, hay un montón de soluciones para encontrar, ¿bien? Anomalías en conjunto. ¿Bien? Bien, entonces lo que queda boyando acá es saber cuál es el número de componentes principales. Bien, bueno, hay varias maneras de ver cuál es el número, no hay una manera en la que diga esta es con este criterio, no. Acá les muestro una, que es la de, se llama del codo, bien, y es tomar pongo en el eje X las componentes, 1, 2, 3, 4, 5, las que tenga, y por otro lado, busco la varianza que me da cada una de las componentes. Entonces, fíjense, bueno, acá me dice, la primer componente me da alrededor de 0,55, una cosa así. La segunda, bien, me da 0,40 más o menos. Yo sumo las dos, me da alrededor de 0,86. Y la tercera ya está en 0,95 y así va asintótico hasta que llega al 1. ¿Eh? Si lo ven al final, sí o sí, en 6 tiene que llegar al 1, que es lo que yo les dije anteriormente. Bien. Bueno, ¿cómo se toma? ¿Cuál es la que se considera? Bueno, el criterio cuando uno hace una gráfica de esta es tomar aquellas variables que están por encima del 80%. ¿Bien? Entonces, en este caso, la primera sería, ¿no? La primera cantidad de componentes que está por encima del 80%. Si ven en este caso, es 2. ¿Bien? La primera está por abajo y la segunda está por arriba. ¿Bien? Ese es uno de los criterios. ¿Bien? Otra puede decir, profe, a mí ese criterio del 80% me parece escaso. Me parece muy bien. Puede tomar ahora arriba del 90. Bueno, te quedarás con 3. Bien, y hay otros dos ejemplos más que se lo van a explicar los chicos. Bien, que son puro y exclusivamente prácticos. Bien. Bueno, acá les dejo un ejemplo para que vean, PCA, para que lo corran. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer, bien, es arrancar, bien, vamos a ver Isomap, después vamos a ver TCN y vamos a tratar de llegar a UMAP. ¿Bien? Bien. Isomap, ahora, bien, vamos a pasar a los métodos no supervisados de reducción de dimensionalidad, bien, en donde van a tener que hacer un artilugio de tal manera que la representación en mi espacio de salida ahora sea una manera compacta de los datos. ¿Bien? Pero esta compacto ahora no va a ser tan sencillo como era anteriormente. ¿Bien? Bueno, ¿en qué se basan la mayoría de los métodos? Bueno, se basan en lo que se llama escalado multidimensional, que se lo conoce como MDS, ¿bien? Que es una técnica de reducción de dimensionalidad buscando, en vez de similaridades, disimilaridades respecto de la dimensión original y llevándola siempre a una de menor dimensión. Bien. La idea, bien, de este MDS es utilizar, bien, en principio, distancias euclidias, la que conocemos todos, bien, en donde, en el espacio de llegada, de manera de que estén lo más cercanas posible. O sea, yo voy a tratar de aplicar alguna transformada y después voy a calcular, bien, la distancia entre los puntos que tengo, bien, y el espacio proyectado, y voy a buscar que sean lo más chiquita posible. Bien. En sí, en eso se basa, bien, es el escalado multidimensional. Bien, ahí está la fórmula. Bien, ¿cómo hace para ir buscando, bien, estos espacios y optimizándolo con una función de costo? Bien, lo hace a través de una función que se llama el descenso por el gradiente, bien, que es un algoritmo que encuentra un mínimo local en una función diferencial. Bien, no vamos a entrar en detalle del descenso por el gradiente. Lo van a ver, o alguno a lo mejor ya lo ha visto, en redes neuronales. Bien, Joel lo profundiza cuando lo da. Bien.
Simplemente sepan que es una manera, bien, a través de una derivada de segundo orden, que busca, bien, cómo encontrar pesos de tal manera que los puntos pues ya se queden quietos en sí mismos. Obviamente este proceso, bien, se hace en forma de iteración y puede ser hasta que alcance un número fijo de iteraciones o bien hasta que el algoritmo converge. Bueno, ¿cómo se dice que el algoritmo converge? Quiere decir que todos los puntos entran dentro de una banda de convergencia bien estable, y entonces no se mueve. Bien, entonces ahora vamos a entrar a ISOMAP. Bueno, recalcamos que es un método no paramétrico, lo cual significa que la técnica no especifica un mapeo directo entre el espacio directo y el espacio reducido. Y entonces cuando le dicen no paramétrico, bien, quiere decir que yo no puedo ir de un lugar al otro en forma no sencilla. ¿Bien? Los métodos no paramétricos tienen como desventaja que no es posible generalizarlo para nuevos datos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo con una nueva observación, tengo que volver a correr el modelo. O sea, hay que recalco acá que los métodos, bien, tanto ISOMAP como TCNE, no van a guardar nada dentro. Entonces yo tengo que agarrar y volver a correrlo para obtener mi conjunto de salida. ¿Bien? Yo ahora vamos a entrar un poco en detalle cómo funciona ISOMAP, a diferencia de PCA, que era una combinación lineal de todas las variables. Bien. Bueno, ISOMAP se basa en la idea de que muchos conjuntos de datos de alta dimensión en realidad, bien, tienen bien, una estructura intrínseca de menor dimensión. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la clase pasada? Que yo les dije que a medida que yo aumentaba el número de dimensiones, bien parecía como que parece no, que en realidad que los datos se agrupan en sí, como si fueran una pelotita, pero después están muy separados entre ellos. Bueno, bajo ese concepto es el que funciona ISOMAP. En donde va a buscar un espacio reducido, bien a través del espacio original, pero va a tratar de mantener bien una distancia geodística entre los puntos de coordenada. Con lo cual va a hacerlo, bien, a grosso modo, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, caracterizando las vecindades presentes que tiene el conjunto de datos. ¿Bien? Siempre el uso de la distancia geodística resulta mucho más expresivo y captura mejor la distribución de los datos. ¿Bien? Bueno, acá le pongo la definición de lo que es la distancia geodística, ¿bien? Que es la distancia mínima en longitud, ¿bien? Que une dos puntos en una superficie dada. ¿Bien? Por tanto, bien, fíjense que acá les muestro la diferencia entre la distancia euclídea, que es una distancia, ¿bien? Una recta, que une mi punto de origen con mi punto de llegada, si quieren, mientras que la distancia geodística trata, ¿bien?, de ir por la superficie que me generan todos los datos. O sea que yo tengo que recorrer de la mejor manera posible mi conjunto de datos, o sea, tengo que ver de la mejor manera posible cómo unirlos para poder llegar de un lado al otro. ¿Bien? Bien, entonces vamos un poquito más en detalle en cómo funciona el algoritmo de ISOMAP para que se lleven un poco la idea de cómo funciona esto de la distancia geodística y la distancia, en algún momento tiene que aplicar después la distancia euclídea. ¿Bien? Bueno, en la primera parte se van a establecer relaciones de vecindad existentes en donde, en el nuevo subespacio, bien, a través de la distancia euclídea. Bien. Entonces, él va a armar primero todo, ahora un grafo, bien, basado en la distancia euclídea para después sí llegar a la distancia geodística. Bien. Entonces, como le pongo acá abajo, una vez que se dispone de la distancia geodística, se preserva la naturaleza de los datos a través de las rutas geodísticas que están representadas por las curvas de la variabilidad. Bien, entonces miren acá el ejemplito este que es el mismo que habíamos visto la clase pasada, que no era otra cosa más que el rollo suizo. Y este rollo suizo, fíjense que yo voy para ir de dos puntos, en un lado de lo que tengo en azul tengo la distancia geodésica y en línea de puntos tengo la distancia euclídea. ¿Bien?
En el segundo paso, acá después le vamos a hacer un zoom, fíjense como que hay interconexiones en todos los puntos, ¿bien? Entonces ahora la distancia geodésica ya es más real, ¿ven? No es tan ideal como la que yo hice en el primero, ¿bien? Y después, bien, ¿se acuerdan lo que le había contado esto de lo que hacía, que era la proyección no lineal? Que no era otra cosa que meterme dentro del rollo o de la alfombra y desenrollarla y mirarla como que estuviera plano. Bueno, si ustedes la miran, bien, ahí desenrollada, bien, al rollo suizo, van a encontrar que yo tengo por un lado la distancia geodística que va no en forma recta y la distancia euclídea que sí va en forma recta. Bien, esto está sacado del Tannenbaum. Bien, la gráfica la saqué del Tannenbaum. Entonces, para que nos llevemos y qué es lo que vamos a utilizar en la práctica. Bien. En la práctica vamos a ver que el algoritmo de ISOMAP va a tener, igual que PCA, un conjunto de datos, ¿bien? Que va de X1 a Xn, donde n son las observaciones y que tienen una alta dimensionalidad que es D. Bien, perfecto. Después tiene un parámetro que es el número de vecinos, que se llama K. ¿Bien? Y además, bien, ISOMAP me genera, sí, espero que hay alguien que se quiere entrar. Bien, ahí está, volvemos. Les decía que la dimensionalidad, bien, deseada, bien para mi salida. M, yo le puedo decir 2, 3, 4, 10 componentes, bien, siempre obviamente M tiene que ser menor que D. Bien. Muy bien, los pasos del algoritmo. Primero, construir un grafo de vecindad, bien, o sea que yo tengo los puntos y luego voy a agarrar y unirlos a través de la distancia, bien, euclidia. Bien. Luego voy a hacer el cálculo, bien, de la distancia geodística, o sea, voy a ponerlo, bien, a este grafo en la superficie, bien, y ahora sí voy a calcular la distancia para ir de A a B, y luego va a aplicar este multiescalado multidimensional, que no es otra cosa que aplastarlo y encontrar la proyección en la cantidad de componente que yo le haya puesto, ¿bien? Que mi espacio de salida es M. Bien, entonces veamos algunos puntos de cómo, conceptos, nada más de cómo se construye un poquito más en detalle. Yo ahora le fui contando muchas cosas y ahora vamos a ver cómo lo arma ahí adentro, ¿eh? Bueno, el grafo, bien, de vecindad, bien, se hace para cada punto, bien, se encuentran los K vecinos más cercanos. ¿Bien? Va a buscar cuáles son los vecinos más cercanos. Va a crear un grafo, no importa, G, bien, donde todos los nodos, bien, son los puntos, y se los conecta a su vecino con K, que era el valor que yo prefijé anteriormente. Y se le asigna un peso a la arista basado en la distancia euclídea entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo un punto y le pongo 4, por ejemplo, el K, bien, a ver cuál es el que está más cerca. Si está el que está más cerca mide 3, le pongo un 1, al que está más lejos, a 10, le pongo 10, por ejemplo, y lo otro voy variando entre medio. ¿Bien? Acá no vemos en detalle cómo le asigna esos pesos, pero sepan que al que está más cerca le da un peso más grande que el que está más lejos. ¿Bien? Listo, ahí armó el grafo, basado en la distancia euclídea. Entonces ahora tiene que ir a hacer la distancia geodésica. Entonces, bueno, va a agarrar la matriz, bien, D, bien, que es del mismo tamaño que el número de puntos, bien, y para cada par, porque ahora tiene que ir mirando, como si fuera a través de la superficie, va a ver lo siguiente. Si dos puntos son vecinos, bien, quiere decir que tienen una distancia euclídea entre ellos. Si no, la distancia entre los puntos va a ser infinita. ¿Bien? ¿Cómo hace para ir recorriéndolo? Bueno, lo va a ir recorriendo, bien, a través de el algoritmo de Dijkstra o el de Floyd-Warshall, bien, para encontrar cuál es el camino más óptimo. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, como tiene distintos pesos dando vueltas, yo tengo que ir recorriendo cuál es el que menor costo, si quieren, me deja para ir bien a
de un punto hacia el otro. ¿Bien? Entonces, a esta distancia de caminos más cortos, ¿bien? Se las considera, ¿bien? Distancias geodísticas. ¿Bien? Son una aproximación a la distancia geodística. No son del todo así, pero bueno, las podemos considerar como una aproximación a la distancia geodésica. ¿Bien? Luego, ¿qué hago? A esta matriz que ya me dio los puntos más cercanos, o sea, las uniones, como tienen como si fuera una matriz de adyacencia, ¿bien? Aplico el MDS, ¿bien? A esta matriz, prácate, la aplano y hago una proyección en la cantidad de dimensiones que yo quiera. O sea, corto en la cantidad de dimensiones que yo quiera. De esta manera obtengo la cantidad de representación que yo estoy buscando. Bien, cálculo de vecinos más cercanos, bien, se puede usar estructura de datos como árboles, bien, para búsqueda eficiente, bien. Le doy algunas alternativas, pues fueron mejorando, ¿no? Todo lo que era la base, bien. Manejo de desconexiones. Si el grafo resultante es total, no es totalmente conectado, ISOMAP puede funcionar que en cada componente conectado por separado. ¿Qué quiere decir? Que como son todos, como si fueran todas islas por separado, nunca llego al final. ¿Bien? Y la optimización de estas técnicas para ver cuándo encuentra la manera más cercana de todas, bien, lo hace a través de técnicas de optimización y de aproximación que están basadas en también el descenso por el gradiente. ¿Bien? ¿Hay variantes de ISOMAP? Sí, hay muchas variantes de ISOMAP. Acá les menciono algunas. ISOMAP con punto de referencia, ISOMAP con formal y L-ISOMAP. ¿Bien? Para que sepan que nosotros les damos acá la base, que es la que vamos a implementar, pero que hoy en día se siguen utilizando y a veces surgen nuevas versiones o mejoras que encontraron porque, bueno, a esta le faltaba considerar una cosa. Ah, a esta le falta considerar el otro punto. ¿Bien? Bien, para que tengan un poco de noción, bien, no le vamos a preguntar, pero para que alguna vez lo hayan escuchado, la complejidad computacional, bien, la construcción del grafo, bien, de vecindad, bien, tiene un orden de complejidad de n, acuérdense que n es la cantidad de observaciones, al cuadrado por el logaritmo de n, bien. El cálculo de la distancia geodística usando, bien, Floyd y Warshall es de orden cúbico, bien, y el MDS también es de orden cúbico. Fíjense que ISOMAP, a diferencia de PCA, va a demorar, bien, cuanto más observaciones tenga, más demora, bien. Entonces, bueno, la conclusión acá abajo es que ISOMAP se hace computacionalmente intensivo para grande conjunto de datos, con lo que lleva al desarrollo de versiones de aproximaciones o optimización. Por eso le dije anteriormente, ven que hay algunas versiones o mejoras que tuvieron que salir en base a que, bueno, el algoritmo no convergía, se me iba de memoria, bueno. Limitaciones que tiene, sigue siendo sensible al ruido. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo datos outliers dando vueltas, me va a pasar exactamente lo mismo que PCA. ¿Por qué? Porque de alguna manera me lo va a conectar. Y puede ser, en esos casos, de que me resulte de alguna manera que alguna conexión sea muy favorable, ¿bien? Cuando en realidad no lo es. Bueno, lo mismo, computacionalmente intensivo, y acá asume que los datos yacen en un único manifold conectado. O sea, ¿qué dice manifold conectado? Es que asume que todos los datos, ¿bien? Siempre van en una superficie continua, ¿bien? No se va a cortar nunca esa superficie en el medio, ¿bien? O sea, no es que viene una tierra, un acantilado, ¿bien? Y después viene otro pedazo de tierra. No, asume que siempre hay un continuo, ¿bien? Bueno, esto lo preguntamos en los exámenes. Los ejes del espacio reducido, que ustedes seleccionan 2 o 3, pero que tiene todos adentro, ustedes seleccionan 2 o 3 para visualizarlo, no tienen un significado directo como en PCA, ¿bien? Que era la dirección de mayor varianza. La interpretación, bien, requiere del conocimiento del dominio y de un análisis a posterior. ¿Bien? Estas son 2 cosas que necesitan, que también se lo hemos recalcado la clase pasada, y era, bien, que la interpretación del dominio, bien, siempre uno lo hace con expertos. ¿Bien? Yo tengo la gráfica acá o las componentes y voy y le consulto a alguien del dominio a ver si
lo que estoy encontrando, que no es otra cosa que buscar patrones, bien, me representa algo o no me representa nada. Bueno, alguna ventaja y desventaja. Bueno, como su nombre lo indicaba al principio de la presentación, captura relaciones no lineales respecto de PCA. Preserva la estructura global, ¿bien? Y puede relevar estructuras ocultas en datos complejos. Puede, no necesariamente lo puede hacer. ¿Bien? ¿Por qué dice que preserva la estructura global? Bueno, porque hay una interconexión entre todos los puntos a través de la distancia euclidia, ¿bien? Que después termina montado en esa superficie, ¿bien? De los datos. Desventaja. No es posible delimitar cuánta información de la dimensión original es retenida, como ocurría en PCA. ¿Bien? Entonces, si alguno dice, no, yo creo que la primer componente, que no se llama PC, se llama componente acá, me da 50% de información, eso es incorrecto. ¿Bien? No se sabe. ¿Bien? Y bien, si bien la distancia geodística podría resultar útil para añadir expresividad a los datos, ¿bien? Y explorar mayor información, ¿bien? Esto tiene alguna desventaja, como lo que se detectó en el año 2010 por Balasubramanian, ¿bien? Que se llama inestabilidad topológica, ¿bien? Que no es otra cosa, ¿bien? Que construir conexiones erróneas, ¿bien? En el grafo de vecindad. ¿Y esto puede ser? Por ruido, porque vienen los datos mal anotados, ¿bien? Entonces, si bien la distancia geodésica es muy potente, ¿bien? Tengo que tener cuidado sobre todo con los datos. ¿Bien? Bueno, nuevamente acá, bien, hay que hacer algunas consideraciones prácticas. Elección del K. ¿Bien? Entonces, un K pequeño me puede llevar a un grafo desconectado. Un K muy grande me puede llevar a crear atajos que no representan la estructura global que es la que estoy buscando. Entonces, tengo que buscar algo intermedio. Bien. Normalización de los datos. Bueno, a diferencia de PCA, donde dice, se debe o se sugiere que los datos estén normalizados de manera como busco la varianza y busco el que esté entre el que mejor que tenga la media del desvío estándar 1, va a ser el que es mejor. Acá nuevamente se resulta beneficioso aplicar una normalización antes de usar ISOMAP para evitar que, sobre todo grandes magnitudes, me tuerzan de alguna manera el resultado. Bien. Y la calidad, bien, del embedding, se le llama embedding a este algoritmo, bien, resultante puede verse qué tal están cercas en el espacio original como están en el espacio reducido. Yo puedo comparar los puntos, bien, y digo, bueno, en este estaban muy cerca y acá sigue estando muy cerca en mi espacio reducido. Bien, pero sin cuantificar dentro de la magnitud que tiene. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los valores que me van a representar uno o el otro no son iguales. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero decir? Si uno me dice una distancia de 10, el otro me dice una distancia de 10, bien, ese 10 puede representar cosas distintas en ambos ejes. ¿Bien? Bueno, una comparación entre ISOMAP y PCA, bien, si yo aplico bien al rollo suizo, bien, en donde busco encontrar toda esa variabilidad de los colores, fíjense que en ISOMAP la encuentro, bien, va de un azul oscuro hasta un amarillo, mientras que en PCA encuentro la espiral. Es como si yo cortara, bien, verticalmente un eje. ¿Bien? ¿Lo ven a eso? Sí. Bien. No vamos a usar el ejemplo suizo, ¿no? Yo les muestro una comparación porque el ejemplo suizo se usa en todo, ¿no? Para que vean cómo se ve uno con el otro. ¿Bien? Bueno, para resumir, bien, en este breve pantallazo de ISOMAP, bien,
Establece relaciones de vecindad, bien, basado en la variabilidad en evaluaciones geodísticas, que vienen en las entradas, que luego busca una representación euclidia, bien, o sea, dicho en criollo era, armo el grafo en base a la distancia euclidia y después viene hago una aproximación que terminaba siendo la distancia geodística para encontrar los puntos más cercanos. Bien, ISOMAP comienza estimando las distancias geodísticas, no solo que lo habíamos visto. ¿En dónde se suele aplicar? Bueno, visualización de datos de alta dimensión, reconocimiento de patrones en imágenes y voz, análisis de datos biomédicos y procesamiento del lenguaje natural. Bien, son algunas de las aplicaciones donde van a encontrar esto. Bien, bueno, nuevamente acá les muestro un ejemplo, que es lo que van a ver en detalle con Julieta. Cortito, nada más, fíjense que simplemente tenía unos datos, bien, de trigo, los muestro y acá les muestro cómo parecería que los fue separando. Eligiendo, como cuánto elegí acá, fíjense que elegí 6 componentes, bien, 6K, bien, y 2 componentes, bien, 6 vecinos y 2 componentes. Bien, hacemos TCN y hacemos 5 minutos de descanso. Así después les muestro un mapa. Bueno, TCN, bien, que se llama T-Distribution Stochastic Neighbor Embedding, todo larguísimo el nombre, bien. Nuevamente una técnica no lineal, no supervisada, utilizada principalmente para explorar datos y visualización de los datos en alta dimensión. Ya dice 2 cosas, exploración y visualización. ¿En qué se va a basar? Bueno, se basa en la idea que los puntos similares, bien, en el espacio de alta dimensión, deberían estar cercas en el espacio de baja dimensión. Perfecto, muy bien, lo mismo que habíamos visto con ISOMAP. Tiene razón. Pero ahora, en lugar de utilizar distancia, vamos a utilizar probabilidades. ¿Bien? O sea que es lo mismo, nada más que en vez de buscar distancias, vamos a buscar probabilidades. ¿Bien? Anterior a TSN estaba SNE, que es Stochastic Neighbor Embedding, ¿bien? Que fue desarrollado en el 2002, ¿bien? Por Hilton y su grupo de investigación. Y luego fue modificado por Van der de Matz y Grospin en el 2008, ¿bien? Y el que le llamó el T-Distribution. O sea, ahora lo vamos a ver, y es simplemente que le agregó una distribución en particular a los datos respecto del anterior. ¿Bien? Un detalle de estos, fíjense, 2002, 2010, 2008. Estamos hablando de algoritmos que, ¿bien?, no tienen 20 años. Esto para que vean, y lo que yo les comentaba también en la clase pasada, es con la velocidad que hoy en día se van desarrollando y con lo que antes tardaban. Fíjense que simplemente de pasar de uno al otro hubo 6 años. ¿Bien? Y ahora si lo buscan las versiones que después yo les voy a mostrar acá como en el anterior, van a ver que salen una atrás de otra. ¿Bien? Bueno, tiene varios objetivos TSN. Preservar la estructura local, que el anterior no la preservaba. Tiene que utilizarse en datos complejos, o sea, datos no lineales. Quiero empezar a visualizar bien los clústeres, o sea, los patrones que va a encontrar. Porque en el anterior tampoco me los mostraba ahí, vieron que yo les mostré ahí, mucho no me decía. Bueno. Y además quiere, bien, en tener un balance entre la estructura local y global. Bien, un balance. Bien, no me dice que quiere preservar la estructura global como sí me decía ISOMAP que buscaba preservar. Quiere que esté ahí, está balanceado, no te me descalibré, digamos. No te vaya algo muy local, bien, descuidando lo global. ¿Bien? O sea, no te enfoques solo en Argentina sin mirar al mundo. Eso es lo que le está diciendo ahí. ¿Bien? El otro se enfocaba en mirar mucho el mundo, este se enfoca en mirar Argentina, pero mirando de reojo bien el mundo. Bueno, las entradas, para que tengamos una similaridad con el anterior. Conjunto de datos de 1 hasta n, bien, de un espacio de alta dimensionalidad. Bien. La dimensionalidad deseada, que generalmente acá sí yo pongo 2 o 3. Bien. Y los parámetros. Bueno, acá en el anterior tenía uno solo, que era el K, que era el número de vecinos. Bueno, acá voy a tener 3 como mínimo, pues hay muchos más. Perplejidad, tasa de aprendizaje y número de iteración.
Bien, entonces veamos cómo, a grosso modo, dividiéndolo, si quieren, en procesos, cómo funciona. Primero, calcula las probabilidades en el espacio de alta dimensión. Luego, inicializa el espacio de baja dimensión, que es de 2 o de 3. Y luego voy a calcular las probabilidades ahora en este espacio de baja dimensión. Voy a realizar una optimización y voy a hacer una iteración de manera hasta que, igual que siempre, que converja o que llegue al número de iteración. ¿Bien? Y mi salida, bien, va a ser una representación y de 1 hasta n de los puntos, pero ahora en mi espacio de 2 o 3 dimensiones. ¿Bien? Bueno, cálculo de las probabilidades. Entonces vamos a ver cómo calcula las probabilidades. Bueno, las probabilidades se calculan para cada par de puntos, X, Y y XJ. Bien. Y lo que hace la probabilidad que se calcula es una probabilidad condicional. Bien, no se tienen que acordar, bajo ningún punto de vista, que utilice una probabilidad condicional. Solo se tienen que recordar que tanto en alta como en baja, o en el espacio original como en el espacio de salida, calcula probabilidades. Punto. Nosotros nos conformamos que sepan hasta ahí. Bien. Yo les muestro acá para que mínimamente vean la complejidad matemática que hay atrás, bien, de la probabilidad condicional de J, dado que se dio ahí, bien, en la exponencial, bien, ahí tiene el menos, lo tiene cruzado, o sea, yo el menos lo tengo que corregir, bien. Y el sigma, bien, se ajusta para cada punto para lograr la perplejidad deseada, bien. Este sigma es variable, bien. Y el rango de perplejidad va entre 5 y 50. Ahora vamos a ver por qué va entre 5 y 50. ¿Bien? Bueno, calcula también una probabilidad conjunta, ¿bien? Que es la probabilidad de J dado I más la probabilidad de I dado J sobre el número total de observaciones por 2. ¿Bien? Así calcula la probabilidad conjunta simétrica. ¿Bien? Entonces ese era el primer paso. Yo calculo las probabilidades, las tengo ahí, las calculé, perfecto, en mi espacio de alta dimensión. Entonces ahora voy a inicializar el espacio de baja dimensión. Bien, voy a agarrar puntos, bien, al azar, bien, de 1 hasta n, bien, en 2 o 3 dimensiones. Bien, puedo utilizar una distribución uniforme o normal, la que ustedes quieran. Bien, una campana en donde se van distribuyendo por todos lados y en algunos lugares que son menos probables que otros, o una distribución uniforme en donde todos los puntos se distribuyen uniformemente, o sea, igualmente espaciados, dentro de mi espacio, de 2 o 3 dimensiones. ¿Bien? Eso es lo que dice ahí. Bien. Entonces después dice, bueno, ahora, como ya me calculaste las probabilidades, inicializaste los puntos, me los tiraste dentro de mi espacio de 2 dimensiones, en cualquier lugar, ¿qué te está faltando? Bueno, me dijiste que tenía que calcular el espacio, las probabilidades en el espacio reducido. Bien. Entonces, el cálculo del espacio, ¿qué representa? El espacio de cálculo de probabilidad de alta dimensión. Bueno, fíjense, yo tengo los puntos acá, ¿bien? Supongamos un conjunto disperso que tenemos 2, ¿bien? En el plano. Y tenemos un punto XJ, ¿bien? Que se centra con una distribución gaussiana. Y luego, ¿bien? Se mide, ¿bien? La densidad, ¿bien? De todos los puntos, ¿bien? XJ bajo esta distribución gaussiana. ¿Bien? No, acá no ven ni cuál es el XJ ni el XY, ¿bien? ¿Alguno lo vio? No, yo tampoco. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer acá básicamente? Vamos a reducirlo y contarlo. Bien. Es que para cada punto él va a agarrar una gaussiana y el ancho de esa gaussiana no va a ser otra cosa que la perplejidad. ¿Bien? Entonces, cuanto más grande sea, más puntos tengo adentro, que fíjense, ¿a qué se asemeja esto de que yo agrande o achica el sigma de la distribución gaussiana con respecto a isomap? La cantidad de vecinos podría La ser. cantidad de vecinos, exactamente. Fíjense que más o menos el concepto es el mismo. ¿Bien? En lugar de agarrar los vecinos, ¿bien? En realidad
O sea, está agarrando los vecinos también. Nada más que debe mirarla con la distancia euclídea, que es lo que él agarraba, los puntos más cercanos, él acá dice, bueno, yo asumo que tienen toda una distribución gaussiana y todo lo que estén dentro de mi radio de mi gaussiana los voy a considerar que están ahí, son mis vecinos. ¿Bien? Y en base a eso voy a agarrar y calcular las probabilidades de todos los puntos que están metidos ahí adentro de esa cosa. ¿Bien? Eso es lo que está dicho ahí en palabras. ¿Bien? La distribución gaussiana, que son los círculos que yo les puse, ¿bien? Se pueden manipular usando lo que se llama la perplejidad, que no es otra cosa que una modificación indirecta. Se ajusta el sigma para que cada punto pueda lograr una perplejidad deseada. ¿Bien? Ahí no estaba, pero está oculto. ¿Bien? Que no es otra cosa que ver la variación de la distribución. Dicho en criollo, es qué tan grande o tan chico hago el círculo. ¿Bien? Y esencialmente, que lo que les contaba, es el número de vecinos más cercanos. ¿Bien? Es lo que van a encontrar ahí. ¿Bien? Entonces, si miran ustedes ahí, fíjense, yo le puse los puntos de interés, calculo la gaussiana, bien, acá esta parte que está acá, no sé si la ven en la parte inferior de mi pantalla, bien, y van a encontrar que los puntitos que estaban más cerca, claramente son los que están más cerca también, bien, dentro de la gaussiana, y los otros ya van para las colas, bien, para un lado o para el otro, bien. Entonces, si me dicen ustedes cuáles son, y bueno, claramente acá dependiendo del punto central, parecería como que habría 2, 3 a lo sumo, nada más, que quedan dentro de mi gaussiana. Bien, los otros están para las colas, ¿eh? Son menos probables. Bien. Bien, entonces ahí calculó, bien, en forma conceptual, cómo sacamos los puntos. ¿Bien? Ahora, tengo que ir a mi espacio de baja dimensión y hacer lo mismo calculando bien las probabilidades y después de alguna manera ver cómo relaciono estas dos probabilidades para encontrar una lógica que me diga un valor. Bien, en realidad no me dijese un valor, sino que me demuestre un agrupamiento de los datos. ¿Bien? Bueno, lo que propuso, perdón, esta modificación respecto del SNE es una distribución de T-student. Bien, en fin, acá les muestro una distribución de T-student o de Cauchy, como se la conoce, respecto de una distribución normal. Bien, simplemente para que se lleven más o menos la idea, es una distribución gaussiana muy picuda, bien, en donde las colas llegan muy cerca. Bien, eso. Tiene otra particularidad, ¿bien? Una distribución de T-student es que solo tiene, ¿bien?, un grado de libertad. ¿Bien? Y se dice también que la distribución de T-student tiene las colas muy pesadas, es lo que les dije. En realidad no tiene la cola muy pesada, sino que como es tan fina, enseguida llega a las colas. ¿Bien? Por tanto, se centra en valores que están realmente más cerca, en el espacio de salida. ¿Bien? No. Bueno, después tenía que optimizar y tenía que, bien, iterar, bien, porque ya tengo las dos, entonces tenía que, de alguna manera, tengo que encontrar los puntos tales que, bien, yo me mueva de alguna manera y encuentre una cantidad de patrones que es lo que yo estoy buscando después, o que los puntos se representen en forma agrupada. Bueno, para hacer esta relación entre las dos probabilidades, bien, lo que se utiliza es una minimización de la divergencia de Kullback-Leibler, bien, se simboliza así, KL de P, bien, con Q, y es una doble sumatoria de la probabilidad del espacio original por el logaritmo del cociente, ¿de qué? De la probabilidad en el espacio original con el espacio de salida. Bien. Esto se va moviendo. ¿Bien? ¿Cómo se va moviendo? Es que inicialmente se acuerdan que yo puse los puntos en cualquier lado. Bueno, yo después tengo que empezar a mover esos puntos. Bien, entonces cuando yo mueva esos puntos, los puntos en donde, en el espacio de salida, ¿no? Muevo los puntos y comparo, ¿la probabilidad en el espacio original cambian? No. Lo que van a ir cambiando son las probabilidades en mi espacio de salida. Bien. ¿Cómo muevo estos puntos? Bueno, con lo que les contaba
con el descenso por el gradiente y con una tasa de aprendizaje que se llama eta, ¿no? En donde yo puedo ir moviendo también esto, dándole más y menos peso, bien, a esta, bien, derivada parcial, de la que está acá, bien, de manera de que si yo en algún momento me quedo estancado, pueda tratar de soslayarlo y seguir hacia adelante, bien. ¿Cuántas veces lo puedo ir iterando? Bueno, lo puedo ir iterando hasta que el I1 bien, sea distinto del I anterior. ¿Bien? Si no hay determino que son exactamente iguales, por tanto, uno pone un número de iteraciones para que el algoritmo, bien, como es muy difícil que llegue, bien, a un punto de convergencia, bien, por lo general sale por el número de iteraciones, salvo que el conjunto de datos bien, sea relativamente sencillo o no tan complejo. Bien, bien hace un cálculo eficiente de los gradientes, bien, para buscar bien estas derivadas, bien, de manera de que trate de llegar de la manera más rápida a algo que converja, ¿no? Existe un método que se llama Ehrlich Exaggeration, bien, que no es otra cosa que a las primeras iteraciones, bien, a las probabilidades las multiplica por un factor, bien, entre 4 y 12, de manera de que fomente que se generen grupos, bien, y luego pasa rotundamente a números muchísimo más bajos, bien. Al igual que lo van a ver en redes neuronales, acá está el momentum, bien, que no es lo mismo que la tasa, bien, o el learning rate, bien, que para darle un empujoncito a medida que yo me voy moviendo, sino que es para darle cuando veo que yo vengo y voy, a veces cuando hago el descenso por el gradiente me dice, bueno, ahora restale, ahora sumale, ahora restale, y siempre estoy en el mismo lugar, no salgo, vos estás estancado hace 4, 5 iteraciones que te movés siempre en el mismo agujerito, bueno, es como que el auto se les quedó y vengo y te doy un empujón a ver si soy capaz de sacarte de ese pozo, ¿bien? O hacer el auto que arranque, ¿bien? Esa es la función del momentum, ¿bien? Bueno, variante y mejora. Hay una variante que se llama Barnes-Hood T-Student, otra que se llama Fit-NC y otra que se llama Multi-Slate LC, ¿bien? Y todas tienen una particularidad distinta o un objetivo distinto de implementarlo a los fines de que yo quiero reducir de dimensionalidad y tratar de verlo a los datos, ¿eh? Bueno, para tener una similaridad con el método anterior, bien, la versión estándar tiene una complejidad de n cuadrado por iteración. Fíjense que antes estábamos hablando de n cubo, baja un orden de magnitud, ya es un montón. Y si utilizo la versión esta Barnes-Hood TSN, reduce aún más todavía, ¿bien? Es n por el logaritmo de n, ¿bien? Donde el número total de iteraciones suele ser en el orden de los 1000, ¿bien? Para ponerlo en contexto, ¿bien? Al igual que ISOMAP, es intensivo, ¿bien? Cuando tengo grande conjunto de datos, ¿bien? Los resultados ahora sí pueden variar de acuerdo a las ejecuciones, porque como le dije, por lo general cortan por número de iteraciones y no por convergencia, entonces como arrancan al azar y yo corto por el número de iteraciones, puedo, bien, y le diría que en la mayoría de los casos, obtener clústeres distintos, ¿bien? Para obtener siempre los mismos resultados, tengo que ponerle siempre la misma semilla, ¿bien? Nuevamente, ¿bien? Lo que yo visualizo acá no tiene nada que ver con mi espacio original, ¿bien? Obviamente que conserva la estructura local, hace un balance entre la local y la global, pero no queremos que cuando le pongan, que a veces le ponen el mismo nombre, componente 1, componente 2, son los mismos. No, son nada que ver. De hecho, este es menos que ver que el otro todavía, ¿bien? Que es lo que está ahí abajo. Los ejes del espacio reducido no tienen un significado extrínseco, quiere decir que si el nombre que le pongan, bien, si o casualidad tiene el mismo nombre, bueno, sepan que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿bien? Bien, la distancia entre los clústeres puede no reflejar con precisión la distancia del espacio original,
Bien, ahora lo vamos a ver. A veces en el espacio de salida me lo dan muy compacto, sin embargo en el espacio original están un poco separados. ¿Bien? A veces, bien, sobre todo cuando tengo muchos datos, como corta por iteraciones, es necesario que yo genere, o sea, ejecute varias veces el algoritmo para ver cómo los patrones se van manteniendo. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver el efecto de la perplejidad. ¿Bien? La perplejidad le dije que va entre 5 y 50. ¿Bien? No lo digo yo, sino que lo dicen los que diseñaron el algoritmo. ¿Ustedes pueden ponerle 2? Sí, ahí lo ven el ejemplo con 2. ¿Le pueden poner 100? Sí, le pueden poner 100 también. ¿Pueden sacar una conclusión con 2 y con 100? No, no pueden sacar ninguna conclusión. ¿Bien? Por ello se garantizan, ¿bien?, que el rendimiento es robusto, ¿bien?, mientras los valores cambien entre 5 y 50. ¿Bien? Por tanto, los análisis que van a posterior, si ustedes van a, bueno, yo puse como el último ejemplo acá, 100 y 5000. Muy bien. ¿Qué sacaste? Que están todos dispersos. Está bien. Bueno, sacaste que están todos dispersos. ¿Bien? No te dice nada. O casualidad, en ese caso están todos dispersos. Puede pasar a veces que con 100 estén todos hechos en una pelota. Dice, están en una pelota. Refleja que son dos, y yo le tengo que decir, lamentablemente, no tengo la certeza que eso se da. Mostrámelo en el espacio original, a ver, con 2 ejemplos, a ver si realmente tienen una separación similar. ¿Bien? Siempre, bueno, recuerden que hasta ahora no lo mencioné porque siempre variábamos solo parámetro. Cuando uno quiere analizar cómo se mueven los parámetros y ver, en este caso, sobre todo, qué visualización tengo, yo dejo fijo uno de los dos, en este caso, la cantidad de iteraciones, y muevo el otro, para ver qué ocurre. Porque si yo muevo los dos en simultáneo, puedo no saber cuál realmente de las dos variables estoy haciendo. ¿Bien? Entonces, si ven, fíjense que con 2 no me dice nada. Este es el espacio original, ¿no? Estaban 2 separados. Con 2 lo separó más. No hizo nada. Con 5 lo separó. Bien, pero todavía están separados dentro de cada clúster. Con 30 los aglutinó. Con 50 los volvió a separar y con 100 me volvió a la nada misma. De hecho, me volvió algo a sparse. ¿Bien? Entonces, si uno dice, ¿cuál es la mejor solución acá? Puede ser entre 30 y 50. Entre esos dos valores que están ahí. Bien. Ahora hacemos al revés. Bien. Elegimos uno de estos dos valores. 30 elegimos. ¿Bien? Entonces voy a ir aumentando el número de iteraciones. Bueno, fíjense, con 10 me hizo 2 pelotitas. Con 20 me hizo 2 rectas. Con 60 me lo aglutinó todo en un solo punto. Esta dice, bueno, puede ser, esto es lo mejor de todo, porque lo separó en 2. No, esto no es real. Fíjense que en el espacio original no están uno arriba del otro. ¿Bien? Entonces eso es algo incompleto. Bien, 120, bien, y 1000. Fíjense que con 120 también lo separó, pero con 1000 no solo que están separados bien, sino que muestra como una densidad aglutinada. ¿Bien? Entonces diría que en este caso 1000 sería el número más estable. Bien, bien, ¿qué les puse acá? Diferentes conjuntos de datos pueden requerir, bueno, diferentes números de iteraciones para converger, lo mismo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, agrupaciones con diferentes interdistancias. Ahora, fíjense, ¿por qué le puse interdistancia? Fíjense que tengo por un lado en el original un aglomerado grande y en el otro uno chiquito. ¿Bien? Para ustedes, ¿cuál de los 5 que están acá es el mejor? 2 iteraciones, o sea, perplejidad 2, 5000. Bien, solo le moví la perplejidad. ¿Eh? Bien. 5, 30, 50 o 100. 30 diría. Exacto. Entre 30 y 50 nuevamente sería, y lo más aconsejable sería 30. Y lo otro, a mirar acá, fíjense que, yo que les dije, que en el original
tengo por un lado como todos aglutinados en un lado, mientras que los azules están más separados. Bueno, y acá siempre los tengo separados, nunca los tengo aglutinados a todos los naranjas. Bueno, eso se debe a que, bien, cuando yo aplico, bien, esto de ir mirando de un lado para el otro con las densidades, maximizo, bien, dentro del punto, bien, aquellos que tienen mucho con los que tienen poco. ¿Bien? Por eso es que lo ven a los dos casi igual. Sí, Igualmente ahí en el original siempre habría por lo menos una dimensión más, ¿no? Porque esa es la idea. sí, sí. Bueno, no, acá en el original son esos dos nada más. No, acá en el original eran esos dos. Yo quiero ver, digamos, cómo los represento a los otros datos. ¿Bien? No, pero digo en cantidad de dimensiones. Bueno, acá es una de las que yo elegí. En esto acá lo que estoy mostrando es, si voy de igual dimensión de entrada-salida, bien, no hice una Ah, ok. reducción, Es la misma esqueo, dimensión. claro, sí, sí. Acá, por eso le puse interdistancia diferente entre los datos. ¿Eh? Uno está muy agrupado y el otro separado. No le puse uno, como le había puesto en el otro lado, de 3 dimensiones, llevarlo a 2. Podría hacerlo, pero bueno, en la bibliografía siempre se mantiene así, digamos, por eso mantuve lo que están en la bibliografía. De 2 pasar a otro de 2. Ah, Nosotros no ok. vamos a ver esto en la práctica, vamos a ver, como vos decís, de más dimensiones a 2 o 3. ¿Bien? Y van a encontrar que hacen, le vamos a hacer variar los puntos y van a encontrar que hacen algunas pelotitas, bien, si están en el espacio, o hacen círculo en los datos. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿en dónde se utiliza ahora esto que está acá? Ah, bueno, otra vez consideraciones prácticas, los valores típicos van entre 5 y 50. ¿Sí? Lo recalqué, ya creo que 4 o 5 veces. Siempre ocurre que aparece el número 100 ahí. Bueno, no sabemos por qué. Nosotros se los contamos 20 veces que va entre 5 y 50. No tenemos problema que lo pongan al 100. Simplemente que después no pueden sacar una conclusión con eso. ¿Bien? Si les da que el mejor resultado es con 100, bueno, Dios proveerá, digamos, porque los autores no tienen una garantía de que eso sea correcto. ¿Bien? Eso se lo mencionamos de esa manera. Es importante normalizar y estandarizar los datos, que es lo que venimos diciendo en los 3 algoritmos que vimos. Múltiples ejecuciones, bien, debido a la inicialización aleatoria, lo que yo le dije, lo corro varias veces, si no se fijo la semilla, obtengo distintos resultados porque corta por iteración, salvo que los datos sean simples, y corta por convergencia. Bien. Y nuevamente no hay una métrica para que me diga qué tan buena es la calidad de los dos clústeres que fui armando. ¿Bien? Simplemente una inspección visual y de coherencia entre lo que veía del dominio en un lado y en el otro. ¿No? Bueno, a diferencia de los otros, ¿bien? Se utilizan en datos genómicos y se utilizan en análisis exploratorio de redes sociales. ¿Bien? Tómenlo con pinza, con visualización de datos genómicos y de redes sociales, porque hay otro, bien, que es SUMAP, que es el que hoy en día, o DIS, que son los que se utilizan. ¿Bien? Pero bueno, inicialmente en donde, bien, esto las aplicaciones año a año, hace que va quedando como desactualizado. Sí, inicialmente se usaban ahí, hoy en día se utilizan con otros, digamos, uno lo puede seguir probando, ¿no? Y entender un poco más los conceptos que tienen asociados a Trachat los algoritmos que hay hoy en día. Bien, hacemos 5 minutos de descanso y le explico brevemente UMAP, que no lo vamos a implementar, bien, o sea, no lo vamos a ver en el trabajo práctico, y para que se lleven los conceptos, ¿bien? De lo que hoy en día más se utiliza en, sobre todo, datos genómicos. Así que bueno, a la I45 le hago un breve pantallazo por UMAP.
Bueno, vamos a al último esfuercito del día. Disculpe que andamos corriendo, pero bueno, la idea es tratar de darle, como le dije, todos los temas, así no nos queda nada pendiente y después con consulta o demás explicaciones lo podemos ir mirando. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a UMAP. Bien, a ver los conceptos generales. UMAP, UMAP. Ya. Bien, ahí estamos. Bien, UMAP viene de la palabra Uniform Manifold Approximation and Projection. Bien. Y la idea que está atrás de UMAP es construir una representación de baja dimensión de los datos que preserve la estructura global y local ahora del espacio de alta dimensión. ¿Bien? Es un algoritmo que combina teoría de manifolding, topología y aprendizaje automático para proporcionar una poderosa herramienta de reducción de dimensionalidad y visualización. Bien, UMAP, bien, como les fui comentando anteriormente, tiene ya no solo el objetivo de hacer una reducción de dimensionalidad por el solo hecho de que la lleva a un espacio de menor, sino que además que en ese espacio de menor dimensionalidad quiere realizar que sea visible, bien, que sea entendible, bien, en forma gráfica. Bien. Bueno, utiliza un enfoque basado en grafos, bien, en gráficos, bien, para construir una representación topológica, bien, de los datos, bien, que luego lo va a poner, bien, en el de baja dimensión, también utilizando el método del descenso por el gradiente. Bien. Entonces, bueno, acá les muestro, bien, dos ejemplos como, bien, un anillo anidado, como al implementarlo en UMAP, también en 2D, de 2D a 2D, bien, fíjense que lo puedo visualizar por separado, bien, y si tengo 3 anillos anidados, bueno, se le complica, no los separa, pero, bien, me los muestra, bien, de una manera un poquito mejor, un poquito, ¿bien? Bien, el algoritmo, bien, tiene como entrada, bueno, los datos, la dimensionalidad de 2 o de 3, bien, y tiene varios parámetros. Mínima distancia, métrica, número de vecinos, número de época, bien, que serían las iteraciones, y la semilla también. Bueno, los pasos que tiene el algoritmo es construir un grafo de vecinos más cercanos, lo mismo que hizo MAP. Lo nuevo es acá, es una representación topológica difusa, ¿bien? Luego hace una construcción del simplicial complex de baja dimensión, es un artilugio que se hace para llevar los datos a una baja dimensión, y continúa con su proceso de optimización e iteración. ¿Bien? Y la salida tiene dos ahora. Tiene la representación de los datos en mi espacio de baja dimensión, y UMAP también tiene, bien, como opcional, un modelo entrenado. ¿Bien? Que el resto no lo tiene. Bien. Brevemente, cómo funciona la construcción del grafo de vecinos más cercano. Va a buscar de igual manera que los anteriores con los K vecinos más cercanos. Bien. Y luego va a calcular la distancia, bien, de los vecinos al punto más lejano. Entonces, de esta manera, a diferencia del anterior, lo que hace es construir un grafo dirigido, ¿bien? Conectado. ¿Se acuerda que el anterior hacía un grafo, ¿bien?, que no era dirigido y que le ponía pesos de acuerdo a las distancias euclidianas? Bueno, acá no le pone un peso, acá los dirige directamente. Después hace una representación topológica, bien difusa, bueno, que es un tipo de representación del grafo, bien, en donde va a asociar ahora probabilidades que anteriormente no las tenía, bien.
y donde, bueno, tiene un sigma, que al igual que en la versión anterior en TCNE, bien, es un factor de corrección de escala. Bien. Y lo que tiene, bien, este grafo es que es simétrico. ¿Bien? Va a simetrizar el grafo de manera que las probabilidades, tanto de ida como de vuelta, sean las mismas. ¿Bien? Bueno, la construcción del simplicial complex de baja dimensión, bien, inicializa los puntos también en forma aleatoria, bien, y para cada par de puntos XY, bien, en el espacio de baja dimensión, también calcula una probabilidad. Bien, acá está la probabilidad donde A y B son dos parámetros también del algoritmo. Bien. También hace una optimización, que es encontrar a través de una función de costo, bien, la manera de que unirlos entre ellos, bien, como lo une a través de la entropía cruzada. Ahora, busca minimizar esta función de costo, o sea que busca que la entropía sea lo más bajo posible a través del descenso por el gradiente, y va actualizando los pesos de una manera muy similar a la anterior en cada iteración. ¿Bien? Entonces, nuevamente converge por el número de iteraciones, que acá lo llamo épocas, o hasta que el algoritmo entra en una franja, bien, de convergencia, ¿bien? O en un valor asintótico, dependiendo cómo sea la cuestión ahí. ¿Bien? Acá les dejo la gráfica para que más o menos se lleven la idea. Bien. Y si a ustedes les digo ahora, habiendo visto ISOMAP y TCNE, ¿los pueden relacionar uno con el otro? ¿Y con UMAP? Con este gráfico que está acá. ISOMAP hacía el grafo. El otro hacía cálculo de probabilidades, ¿no? ¿Se acuerdan que movía las probabilidades de TCNE y después iban los dos haciendo el descenso por el gradiente y haciendo iteraciones? ¿Este qué hace? ¿Están ahí? ¿Ya se nos fueron a comer? Una combinación de ambas, perfecto. Exacto, Damián. Muy bien. ¿Alguien más? Además de Damián, que ya lo conocemos. ¿El resto? ¿Qué opina? Es una combinación. Bien. ¿Qué más me pueden decir? ¿Algo más me pueden decir de ahí de los datos? ¿No les parece que uno es una evolución del otro? Bien, bueno, uno es una evolución del otro. Bien. Después búsquenlo y viene ISOMAP, TSNE y UMAP. Bien. La complejidad, fíjense que es n por logaritmo de n, ¿bien? Que el anterior lo tenía, ¿bien? Al igual que TSNE, ¿bien? Puede variar entre las ejecuciones, ¿bien? La interpretación de la distancia entre los clústeres lejanos puede ser engañosa porque le puede dar que está en la estratosfera y en realidad después que paguen los datos reales está más cerca, ¿bien? Y acá se usa muchísimo, y hoy en día sí, esto es real, se usa en single cell, bien, en biología, en datos biológicos, se usa para preprocesamiento de alta dimensionalidad y ver datos y encontrar patrones, bien. ¿Qué otra cosa más? Y para finalizar. Bueno, hace visualización de clúster, los muestra muy, muy bien, bien, hasta a veces encuentra subgrupos, bien, que los anteriores no lo hacen. Distancia y proximidad, bien, nuevamente lo mismo, UMAP busca los puntos que están cercanos, y ahora, bien, en lugar de hacer un balance, ahora preserva tanto la forma global como la forma local de los datos, bien, a través de la topología, que le pone compleja, bien, a través de la topología difusa que implementa, bien.
Funciona muy bien con outliers, a diferencia del resto. Bien. Bueno, acá está, preserva la estructura local versus la global. Bien. Se ejecuta varias veces para estas inicializaciones aleatorias, o bien le pongo un número de iteraciones muy grande. Bien. Y, ¿qué otra cosa? Nada. Acá les muestro un ejemplo de cómo lo visualizan en 2 3D, bien, de los mismos datos que veníamos viendo anteriormente. Y acá les dejo para que lean una comparación global entre los 4 métodos que hoy les mostré, bien, pensando en interpretabilidad, idoneidad, ajuste de parámetros, lineal versus no lineal, tiempo de cálculo versus escalabilidad, y un ejemplo de comparación de los datos con distintos métodos. ¿Ven cómo se ven con algunos que empiezan a visualizar y otros que no? Bien. Hay muchos más, bien, yo acá les muestro uno de los que más se visualiza. Algo importante, bien, que también lo solemos preguntar, ya con esto corto, bien, es cuántos parámetros tiene para ajustar PCA. Bien, esto remárquenselo en todos lados, PCA no tiene parámetros para ajustar. Bien, siempre son todas las componentes, digamos. Yo después elijo cuál es la que me representa mayor información para algo en particular, pero en sí no ajusto ningún parámetro, siempre aparece uno, que es el número de componentes. No es el número de componentes, son todas. ¿Bien? Y uno elige las componentes para un objetivo en fin. ¿Bien? Final, bien, en el examen globalizador, y a veces, en ocasiones, solemos encontrar que la respuesta es una. Bueno, no es una. ¿Bien? Si bien ajustan eso cuando hacen el trabajo práctico, no es un parámetro intrínseco del algoritmo. ¿Bien? Bueno, siendo las 10 en punto, cortamos por el día de hoy, bien, y los esperamos el miércoles en el lab, en donde vamos a ver toda la teoría, toda la práctica, ya no hay más teoría el miércoles, de EDA y PCA, bien, y les vamos a enunciar el trabajo práctico para que empiecen a arrancar. Y el otro miércoles, dentro de 15 días, vamos a dar ISOMAP, TCNE, bien, ISOMAP y UMAP, también les vamos a mostrar, y vamos a darle la segunda parte del trabajo práctico. El trabajo práctico consta de 3, bien, después lo que nos falta, que es, bien, no supervisado, bien, pero ya tratando de encontrar un patrón, bien, que me muestre cuál es el patrón. Bien, hasta ahora acá no me dice nada, yo miro nada más. Bien, bueno, después vamos a tratar de encontrar a ver si coincide o no con lo que yo tengo, sin mirar la salida. Bien. Ahí les pasé el pantallazo de por lo menos los próximos 20 días. ¿Bien? Para el miércoles, ¿bien?, vayan pensando los trabajos prácticos en el grupo de A2. ¿Bien? Cómo arman los grupos. ¿Bien? Solo eso. ¿Bien? Bueno, chicos, nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao.